Bueno, como les decía, un gustazo poder hablar con Luis Ramírez, ministro de Educación, ya en unos días más, a quien conozco hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Sé que estás ya a punto de asumir. ¿Cómo te tomó esta decisión, digamos? ¿Cómo lo tomaste, digamos? Pues me imagino para un educador llegar a un ministerio tan grande, tan importante, es un desafío, ¿no? Pero ¿cómo lo tomaste en lo personal vos? Y mira, Leo, no fue una decisión fácil, una decisión difícil. Bueno, vos conocés que yo trabajo en educación hace muchos años y tengo una vida desarrollada en el ámbito de la educación y lanzarse a este mundo tan distinto, tan extraño, tan nuevo para mí en el sentido de la función pública, que la conozco porque estuve acompañando a muchos ministros, pero una cosa es acompañar en la asesoría y otra cosa es llevar la representación, ¿verdad? Entonces, yo creo que no fue un paso fácil, fue un paso muy dialogado, muy conversado, tanto con el presidente Santiago Peña como también, por supuesto, la parte más difícil que es mi familia, ¿verdad? Porque uno, lo que más se resiente en esta decisión va a ser la familia. Ujú. Yo te conozco de antes, incluso de cuando estabas en el periodismo. ¿Cómo fue tu salto a la educación y por qué la educación? ¿Qué es lo que te maravilló ahí? Mira, vos sabés que yo siempre digo que nací en un jardín de infantes, mamá era dueña de un jardín de infantes en Asunción, uno de los primeros, y yo nací en la escuela, yo incluso me iba al colegio y al volver había el turno opuesto de la escuela en donde yo trabajaba, donde sí trabajaba, me iba a jugar con los otros niños y desde muy pequeño hacía como de profesor y de maestro, o sea, fíjate, toda mi vida transcurrió consumiendo educación, ¿verdad? Entonces, no es una cosa así arbitraria nomás, pero sí ocurrió, yo tuve facetas en mi vida en donde estuve en un colegio trabajando 14 años y después salí y me puse a trabajar en el periodismo, ¿verdad? Hice radio, televisión, hice periodismo deportivo, hice también fui también presentador de noticiero en Canal 2 y entonces ahí, en ese momento yo me dedicaba al periodismo, pero me sirvió eso para poder desarrollar el proyecto que hoy tenemos, que es la Escuela Espacio Comunitario de Aprendizaje, que es todo lo que hace el CDI con Partidí, que es educar a través del fútbol. Entonces, como el periodismo tenía un espacio de trabajo muy definido, me permitía poder desarrollar estas otras actividades mientras mi labor principal era el periodismo, ¿verdad? Entonces, hasta que esto fue creciendo y ahí, bueno, el paso se dio que dejé el periodismo y ya me dediqué de lleno a estas actividades, ¿verdad? Entonces, fue como una secuencia en mi vida, educación, periodismo, educación. Ah, está bien eso, porque esa parte primera de la educación me había saltado, yo así que qué bueno que te haya preguntado. Y el CDI conozco porque ahí llegó a estar mi hija Nanda 2 años de chiquita y después nos mudamos acá a San Bernardino. Y nosotros habíamos tomado la decisión porque habíamos entendido que era una manera, no sé si decir distinta, pero que me gustaría que vos nos expliques qué tiene diferente el CDI o cuál es el enfoque que ustedes le dan ahí. Sí, el CDI surge fundamentalmente para nosotros vemos que la escuela era como un espacio en donde se enseñan acciones que ya no responden a la realidad de los jóvenes, en muchos casos de los niños. Pongo un ejemplo concreto, Sí. enseñar a pensar. Hoy el déficit de la educación paraguaya es que 8 de cada 10 no entienden lo que leen. Es decir, no estamos enseñando a pensar. Y nosotros hicimos un proceso educativo más, entre comillas, simple, sencillo, en donde enseñamos a pensar como la base de todo. Después puede entrar ciencias, matemáticas, pero la base es el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Y esa es un poco una de los puntos eje de nuestra escuela, ¿verdad? Enseñar a pensar. Y el otro punto eje es el desarrollo de las inteligencias, es decir, no todos los chicos van a ser buenos en lenguas o en matemáticas, sino algunos pueden ser muy buenos en la espacialidad, en lo corporal, y de hecho, se convirtió, digamos, en un colegio, porque esa era la intención de talento. Nosotros tenemos como alumna una chica que se recibió el año pasado, que es bailarina en el Colón en este momento, ¿verdad?
O sea, ella no pudo recibir el año pasado su título en la fiesta de graduación porque ella estaba en ese momento bailando. Entonces le llevamos el título a su obra. Terminó toda la presentación de ella y alguien le entregó su título en el momento que sus compañeros también recibían. Fue un acto hermoso, muy, muy, muy emotivo, ¿verdad? Entonces, Yo tenemos recuerdo, tenistas. Luis, perdón que te interrumpa, yo recuerdo que, a ver si me equivoco, corregime, eh, por ejemplo, Ananda estaba en segundo grado cuando eso mi hija, ¿no? Y hacían un proyecto, no sé, eligieron un tema, creo, dinosaurios, ponerle, ¿verdad? Entonces, como que a través de un proyecto Bien, iban estudiando todo, digamos, porque hablar de dinosaurios o de Egipto, digamos, ahí entraban en historia, un poco se tocaba la matemática, se tocaba el arte, la ciencia, pero como que no se daban cuenta, por así decirlo, los chicos, de como así que le es. metías así de otra forma la información y entonces era más fácil de asimilar y no eso de la memoria y repetir. Incluso, Leo, en esto que estás contando, que es así mismo, se llama educación por proyecto, el proyecto te da la capacidad de pensar porque vos tenés que sobre un mismo tema buscar las distintas variantes o qué dice la historia, qué dice la física, qué dice. Y ahí vos entendés el valor de esa ciencia. Si Ujú. no, es como la repetición memorística de algo que no sabes, como decimos, para qué se usa, o no sabemos para qué funciona, o no sabemos por qué, ni siquiera por qué tenemos que estar estudiando. Incluso pasa con la historia, porque se hace como un trabajo descontextualizado de la vida. Cuando hacemos por proyecto, el proyecto tiene el interés del niño, porque la temática viene del interés del niño, y sobre esa temática se van cosiendo los aprendizajes que queremos que los chicos tengan. Y es un modelo muy potente de aprendizaje, muy potente. Acelera muchísimo los tiempos y la manera de aprender, hace que se fije el aprendizaje también, que era el otro punto, ¿verdad? A veces estudias de memoria y después te olvidas. Entonces, en este modelo, el aprendizaje se fija mucho más tiempo porque vos sabes para qué es, cómo es, participaste de un proceso de pensamiento para poder llegar a una conclusión y eso lo haces además con pares. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una opinión y esas opiniones personales o individuales enriquecen finalmente una visión colectiva. Entonces, es una dinámica muy interesante que ayuda y que nos pone en un modelo, voy a contarlo con mucho orgullo, los tres mejores egresados de la primera promoción de ingeniería electromecánica de la Universidad de Taiwán son del CDI, los tres. Ujú. Ahora, la primera promoción que se recibió de ingeniero, los tres primeros lugares ocupan los chicos del CDI. ¿Y por qué? Porque se le enseña a pensar, porque se ha desarrollado la capacidad de pensamiento y no la memoria, ¿verdad? Entonces, eso es un poco una distinción que Y, ayuda y que les... recién dijiste, ¿cómo era que dijiste? 8 de cada 10 No entienden lo que leen. no entienden lo que leen. Ahí está. Y Bueno, está bueno. ese es un punto terrible que tiene que ver con lo que estás explicando vos de pensar, digamos, porque si vos lees algo y no estás entendiendo que es algo que vemos en el día a día en la población paraguaya, ¿verdad? Incluso en gente ya recibida qué sé yo, de abogados, de otras Sí, carreras o mismos profesores. A mí me ha sí, pasado de ver que yo, acá nosotros estamos en una escuela pública, pero dicen, "Pues yo no estoy entendiendo esto", le digo yo, y tu profesora, si vos le planteas algo, no, tiene que ser así de memoria. Entonces yo digo, pero no, así no vas a aprender, digamos, ¿verdad? Entonces eso es preocupante. es preocupante, es el gran problema que tenemos y eso también hace que tengamos problemas después en matemáticas, donde un alumno, para que tengas una idea, un alumno de sexto grado de Paraguay tiene nivel de segundo grado. Mm. Estas estadísticas, un chico que termina, digamos que tiene 12 años, sabe hacer, por decirlo en alguna palabra más común, lo que hace un niño que tiene 8 años. ¿Comparado con qué Imagínate. sería eso, Luis? ¿Cómo, Eh, cómo? Estas son, o sea, por decirte, si en matemáticas hay que, a los 12 años vos ya tenés que hacer, por decir, Sí. multiplicación, ese alumno solamente hace suma de una cifra, que es algo que Claro, se pero hace a los... cuando vos decís cómo llegar a esa conclusión, digamos, ¿es comparado con Ah, otros países o es una cosa eso, de... esos son pruebas internacionales que miden el nivel de educativo que se hacen normalmente, pero son también pruebas paraguayas
Esto está en el SNEPE, que es el sistema de evaluación de la calidad educativa, que se hace cada 3 años y que miden los grados de salida, tercer grado, sexto grado, noveno grado, Ujú. en los que termina el ciclo. Y ahí se los evalúa y se ve qué comprensión del ciclo tienen. Y los del segundo ciclo, que son del cuarto, quinto y sexto grado, se mide el sexto grado, tienen un nivel de primer ciclo. Entiendo. Esa es la evaluación que se hizo y que se hace cada 3 años en Paraguay. La paraguaya, y eso te da un ranking internacional también, ¿verdad? Eso te iba a preguntar porque recuerdo que siempre Benjamín Fernández Bogado dice Paraguay está en tal puesto, digamos. ¿Cómo estamos hoy? Y no, nosotros estamos en los últimos lugares, no sé exactamente el número, pero estamos entre los últimos en esas evaluaciones internacionales, ciento y algo. Claro, No, mundialmente sería eso, a nivel mundial. Mm, mundialmente, sí, ujú. estamos muy, muy bajo, muy Y, bajo. y en América tampoco te quiero llenar de información de datos, pero ¿sabes cómo estamos con América, con No, nuestros vecinos? no, mira, acá en América hay que decir dos cosas. La primera es que hay países que eran muy buenos que han bajado muchísimo, caso Chile, Argentina, y hay países que han subido muchísimo con algunos ajustes que han hecho, como Colombia y Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Hoy, uno de los mis primeros lugares o la mejor evolución educativa es de Colombia, pues, Ya. el país que más ha crecido en educación. Y en el ranking sudamericano no estamos muy bien tampoco, estamos ahí entre los últimos coleritos estamos. Ujú. Pero yo creo que Sí. tenemos también por eso una oportunidad de No, poder claro. enfocarnos Estamos, estamos ahí, ¿no? Pero no, solamente porque creo que es interesante hacer como una especie de radiografía para poder ir avanzando un poco en tus proyectos, en tu idea como ministerio. Eh, otra cosa que siempre se habla, y esto ya vamos allá arriba, ¿no? Dice, por ejemplo, Finlandia es el número uno, yo creo que cuando eh, estuve en Corea del Sur me habían dicho que Corea del Sur también estaba en los primeros lugares, y digo yo, ¿cómo Corea del Sur, que en los años 60 estaba destruido después de la guerra, hoy es número uno en educación? ¿Cómo hace un país que viene totalmente destruido? Porque Paraguay no tenía esa destrucción en ese momento, digamos. Teníamos una dictadura, ¿cierto? Pero también Corea del Sur arrancó con una especie de dictadura cuando... ¿cómo logra un país llegar a un primer lugar así? dos cosas son importantes. La primera, inversión. O sea, cuando vos revisás Corea, por ejemplo, la cantidad de dinero que invirtió en educación, porque el recurso, o sea, nosotros podemos decir, sí, la educación es prioridad, todo, pero cuando uno mira la inversión en educación, no, es muy escasa, muy escasa. Nosotros no tenemos la inversión suficiente en educación, eso es lo primero. Y una vez que tenemos esa inversión, es asegurarla o blindarla para los programas y proyectos educativos. Es decir, no alimentar el crecimiento de una estructura, ¿verdad? Hoy 90 y poco por ciento del presupuesto se va a gastos rígidos y te queda un 7, un 6% para inversión y para todo lo que tenés que hacer. Entonces, nosotros tenemos que movernos de ese escenario. Incluso decir, bueno, vamos a gestionar fondos genuinos para la educación, pero va a ser para esto y este programa que lo vamos a sostener por 10 años. Así lo hizo Corea. O sea, dijo, este recurso para formar este tipo de gente por 10 años, no se mueve, boom, 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 y ahí ves el resultado, ¿verdad? O sea, no hay mucho secreto, pero hay mucha definición política, no solo política desde lo que puede ser el presidente o lo que se hace en las cámaras, política en el sentido que todos entendamos que tenemos que hacer un pacto social por la educación y que tenemos que darle a la educación un lugar muy importante asegurando los recursos, porque la educación toca a todos, empresarios, toda la sociedad civil, todos tenemos que estar de acuerdo en respetar la educación y en que eso que vamos a destinar a educación sea realmente para esos programas y proyectos. Mira, Paraguay ha hecho programas geniales. Incluso programas paraguayos se están desarrollando en otros países. Ujú. Pero aquí no tenemos recursos para sostenerlos. Vienen los planes, se financia el piloto, se termina el piloto y se terminó el plan.
¿Por qué? Porque no hay dinero o recursos para sostener en el tiempo ese proyecto o ese plan. Y ese es uno de nuestros déficits. Yo creo que nosotros tenemos que decir, voy a poner un ejemplo, el programa Leo, Pienso y Aprendo, que es un programa de lectoescritura. Vamos a sostener este programa en todas las escuelas paraguayas los próximos 5 años o los próximos 10 años y vale tanto. Y se pone el recurso y de ese recurso no se toca. Si no hacemos eso, va a ser muy difícil producir los cambios, ¿Y muy difícil. eso de quién depende? ¿Del propio ministerio? Digamos, digamos que el No, ministro de turno diga esto no se toca y el que viene dice respeto lo que no se toca, o depende del presupuesto general de gasto de la nación. eh, yo creo, siempre depende del presupuesto, pero también creo que acabas de decir algo muy importante. Como no tenemos ese proyecto nacional, el ministro que viene hace una cosa, va, viene el otro, hace otra, y cada uno quiere ser más genial que el anterior, por lo tanto lo que hizo el anterior se desecha. Y eso nos está pasando la factura muy alta hoy en educación. Acá tiene que haber un plan nacional que diga los próximos 10 años esto se va a hacer, no importa quién venga. Entonces el ministro va y viene, que es normal, puede pasar, pero el proyecto y el plan se mantiene. Ese pacto, esa decisión es la que hay que tener, es la que tenemos que estar todos de acuerdo. Y esa es una de nuestras tareas, una de las cuestiones que yo quiero desarrollar y dejar, haciendo pactos con todos los sectores de cómo vamos a mantener ese proyecto educativo los próximos 10 años, o por lo menos los próximos 5 años, ¿verdad? Antes Y de seguir ahí, te quiero preguntar por la inversión que dijiste. Siempre se habla del 7%, no sé cuánto, pero ¿tiene que ver con porcentaje o con el monto en no, realidad? Porque el porcentaje no, puede ser uno y el monto al final no es suficiente. es así mismo, y sobre todo para nuestros países, Leo, porque el Producto Interno Bruto de Finlandia o de Suecia es una Claro, cosa, 7%, una barbaridad, pero en Paraguay puede ser el 7% y no llegamos a lo que necesitamos. Entonces, exacto. ojo con el porcentaje. Esto, en un principio, porque además también va a ir después, va creciendo y después puede ir decreciendo. Pero en un principio necesitamos un poquito más que el 7% para poder sostener y hacer las transformaciones estructurales que se necesitan hacer. Porque aquí también ha crecido el Paraguay en la educación en una época de la reforma para dar cobertura, en donde se han desarrollado escuelas en muchísimos sitios donde hoy ya no hay gente, o Exacto. sea, no hay alumnos. Entonces hay que hacer una reingeniería adaptada al nuevo tiempo. Y a lo mejor hoy tenemos 8.000 y a lo mejor son 5.000 o 6.000 las escuelas que tienen alumnos, digamos, ¿verdad? Y entonces hay que pensar y hay que ver cómo se reorganiza todo. Y esa reorganización estructural es la que va a permitir, va a tener una inversión inicial, pero va a permitir que después la inversión pueda ir decreciendo. O sea, ahora necesitamos nosotros una fuerte inversión y después poder ir decreciendo. Por eso lo del porcentaje es medio relativo, ¿no? Claro, pero estoy de acuerdo y ahí lo explicaste muy bien. Pero entonces, ¿hoy cuánto tenemos de porcentaje para... Hoy el porcentaje es muy bajo, estamos llegando al 3 y Ah, poquito, ¿verdad? nos falta como Nos más del falta doble. muchísimo. Falta más el doble, fácil, fácil. Sí, Fácil, fácil, fácil. Dijiste, a ver si vos decís, y el doble de lo que estamos invirtiendo para empezar a hablar. sí, para Eso es empezar. lo que necesitamos. A ver, ¿recordás cuántos alumnos hay, digamos, y cuántos profesores? Y hay más o menos 1.200.000 alumnos. Esto es también parte de lo que hay que mejorar, porque vos vas a una fuente y dice 1.300.000, te vas a otra fuente, dice 1.200.000, y 100.000 alumnos. Es muchísimo, sí. eh, es un buen número, multiplicar por kit, por alimentación, o sea, es un buen número. Eh, pero no hay una cifra, no llegamos a tener una única cifra que va a ser parte del proceso también ahora, es decir, poner todos los sistemas para que haya una única información que esté adecuada y donde podamos tener los números ciertos y claros. Pero alrededor de 1.200.000 alumnos, 80.000 maestros, vamos a tener la jubilación de más o menos 18.000 de ellos al final de este periodo que ya comenzaron. Vamos a tener ahí más o menos 20.000 maestros que van a salir del sistema. Y digo esto porque la gente se desespera y dice, ay, tiene que haber recambio. Y a lo mejor no tiene que haber recambio porque con 60.000 ya es suficiente. Ujú. Dado todos estos cambios que se han producido donde hay
concentración, fíjate, o 60% de la matrícula educativa está en Central. Claro. 60%. O sea, hay lugares, hay comunidades en donde las escuelas no tienen chicos, no tienen alumnos. Entonces, hay que hacer una reingeniería de eso y con eso ver cómo organizamos y vemos los maestros, ¿verdad? A los maestros darle una nueva dinámica también, ¿verdad? Y ponerlos en el centro de la escena. Entonces tenemos más o menos 60.000, 80.000 maestros, 1.200.000 y 8.000 escuelas. Más o menos esos son los números de la educación. Dijiste algo que quiero que expliques mejor porque si no se puede malinterpretar. Cuando uno dice, no, entonces vamos a cerrar escuela porque hay de más. Claro, hay lugares donde vos decís, y es cierto, hay lugares donde hay 5 alumnos, digamos, y vos tenés una infraestructura, pero hay otros lugares donde no llegan las escuelas. Entonces es como Sí, que también es de ingeniería, ¿no? Y estoy pensando nomás la sí, cantidad de gente, Luis, que hace, yo hablo mucho con Ernesto Benítez, que es un profesor de, digamos, rural, y él me contaba que hacía 20 kilómetros caminando para llegar a la escuela, ¿verdad? O así sea, es. y Así eso es. pasa en San Pedro, esto es, ¿verdad? Era en su época, ¿no? Pasa. Y sigue pasando, ¿no? Entonces, hay alumnos que hacen grandes recorridas, profesores, algunos pueden ir en moto o no van. Entonces, ¿cómo hacer? Yo no sé si hay que llevar a los alumnos a la escuela en un bus, cómo se hacen las comunidades indígenas, campesinas, digamos. Esa es la Bien, parte que quiero entender. bien. Y dijiste algo muy importante, no se trata de cerrar las escuelas, Por eso. pero se trata de por lo menos reconvertirlas. ¿En qué Ujú, sentido? Yo tengo una escuela con 5 alumnos y que es válido que esté ahí con 5 alumnos, pero no puedo tener 7, 8 o 10 profesores. Entonces, incluso hay escuelas que sin alumnos pueden ser convertidas en centros culturales. Sí, que la gente pueda trabajar, pero en promoción. También en algunas localidades, esas escuelas pueden funcionar como una modalidad de lo que se habló mucho en estos últimos tiempos, aula extendida, es decir, el niño va a la escuela centro y a la tarde vuelve a su escuela local en donde hace un refuerzo escolar. O sea, yo creo que podemos, por eso decía, podemos potenciar muchísimo, ¿verdad? No se trata de cerrar la escuela, se trata de encontrar la nueva dinámica para ujú. que eso sea productivo. Productivo no en el sentido de producción Claro, económica, claro. sino que Sí, sea sí. para que pueda producir el aprendizaje. Porque vos imagínate, Leo, y lo que estaríamos logrando si hacemos eso, que cada niño incluso tenga una maestra de refuerzo a la tarde, en forma totalmente gratuita. O sea, es algo fantástico si lo vemos desde esa perspectiva. No tendríamos que tener ningún problema de atraso ni de retraso en nada porque el niño que no pudo aprender por algún motivo en la mañana tiene otra vez su maestra de refuerzo a la tarde. O sea, óptimo es. Pero es una reingeniería, es decir, es darle un rediseño, es decir, ver qué instalación requiere eso. O sea, eso es lo que tenemos que pensar y tenemos que pensar muy bien. Lo otro tema que traes y que es un tema que es crucial y no hay mucha definición es el tema del transporte. Yo creo, muchos dicen, vas a comprar un problema, es un problema enorme el transporte, es cierto, pero de alguna manera tenemos que transportar a los niños. En todos los países del mundo funcionó así, funciona así. El problema también pueden ser nuestros caminos, qué sé yo, cuando llueve. Bueno, vemos qué sistema, qué tipo de transporte podemos tener para las comunidades. Pero es muy complicado pedirle a un niño que camine 20 kilómetros para ir a la escuela y que pueda después tener un desempeño. No funciona así, ¿verdad? Entonces, No. sí tenemos que hacer un sistema en donde el radio máximo de la escuela base o centro sea 5 kilómetros. Y en 5 kilómetros poner los transportes para poder traer a los chicos, ¿verdad? Si lo hacemos bien y si usamos una ingeniería interesante, hasta puede servir como recurso y oportunidad de trabajo para la localidad, para incluso los padres, ¿verdad? De la zona. Yo también creo en algo, Leo, no puede haber una educación única. Para mí es un error pensar que desde Asunción se puede regular todo y que el MEC central desde Asunción puede regular todo. Yo veo eso muy difícil. Yo creo que tenemos que estar y que tenemos que hacer funcionar. Además, dice la ley, dice la ley de la Carta Orgánica que creó una comisión departamental de educación donde
tiene que cada departamento elaborar su proyecto educativo. Te voy a poner un ejemplo. En localidades donde los chicos ayudan en la casa en determinadas acciones o situaciones porque los padres van a un lugar o tienen que estar más tiempo por el cultivo, por lo que sea, y el ritmo puede ser, la clase puede ser una manera, la hora de inicio de clase puede ser otra. ¿Sí? No podemos pensar que todos nos movemos como en la ciudad en donde el papá se va a trabajar y le tiene que llevar al hijo. No, no todas las comunidades funcionan así. Entonces hay comunidades que tienen que tener un ritmo y un tiempo totalmente distinto. Y esa comunidad es la que tiene que poder decir, ese departamento tiene que poder decir qué quiere y cómo va a realizar su acción para que sea más efectiva. Claro. Nosotros enseñamos, bajamos bachillerato, por ejemplo, por decirte, no sé, un bachillerato en ciencias sociales, que no está mal, pero en una localidad donde son todos agrónomos. ¿Y por qué no hacemos los bachilleratos en agronomía para que el chico que salga allí pueda ya tener una posibilidad de trabajar y de seguir su proceso de estudio después y de muchas otras acciones? Pero fíjate vos cómo eso depende de la estructura de la organización de cada departamento. Y eso tenemos que lograr. Vamos a activar nosotros de nuevo los congresos departamentales de educación. Por lo menos cada 2 años se tiene que reunir la comunidad a decir cómo estamos, dónde estamos. Le tenemos que mostrar su evaluación y decir, miren, esta comunidad no aprendió a leer. ¿Qué vamos a hacer? Involucrar a todos, involucrar a la gente, porque si no, también caemos en una fantasía. Todo depende del ministro. Todo del ministro. ¿Qué puede hacer en la centralidad el ministro con todas las Claro. cosas que tiene? El ministro, no el ministro. En la comunidad, en el departamento está la fuerza, la acción en la gente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que recuperar también de alguna manera. Son ellos los que conocen mejor, ¿no? Permitimos Claro, una breve pausa. Dale, ya volvemos. vamos. Bueno, seguimos aquí hablando de educación. Este es un hermoso tema. Luis, ¿cuántos de los chicos que empiezan terminan en la secundaria? ¿Sabes eso? ¿Te acordás? Mejoramos mucho, mejoramos mucho. El porcentaje era muy bajo. Hoy hay un nivel interesantísimo. Yo creo que la secundaria ya está entre 6 o 7 que terminan, pero tenemos otro tipo de inconvenientes hoy, ¿verdad? Por eso decía, se aumentó la cobertura, hay más chicos, terminan más que antes, pero el resultado de lo que pasa después es más complejo, más complicado, ¿verdad? No tienen una inserción laboral, no tienen una inserción universitaria, no tienen una inserción técnica. Parece como que terminan y se quedan ahí, ¿verdad? Entonces, el gran desafío para nosotros ahora, para este tiempo, es la calidad educativa. Significa que el chico que termine la escuela esté orientado para poder seguir su vida en universidades o en mandos técnicos o lo que Lo que quiera o decía. quiera hacer. Y En lo decime, que Luis, cuando viste 1000 veces la fotografía en los diarios que dicen escuela en un mango, bajo mango bupe o se caen. Recuerdo que hubo toda una serie que se llamaba Las escuelas que caen, que estaban destrozadas. Hemos visto 1000 fotos de esas, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ese tema? Mira, nosotros estamos en un proyecto de reparación de escuelas. Vamos a reparar casi 1000 y algo de escuelas. Eh, Tiene una complejidad muy grande. ¿Por qué? Hay escuelas que están en territorio que no tiene título. Entonces, esas escuelas no se pueden intervenir. ¿Por qué? Porque la ley no permite hacer intervenciones en escuelas que no estén tituladas. Y por alguna razón, y no son pocas, existen esas escuelas. Entonces, fíjate qué difícil, ¿no? Otras escuelas son municipales en su gestión, pero del ministerio en su, digamos, propiedad. Por lo tanto, el municipio, que es el responsable de hacer la intervención, no puede hacer porque la escuela no es municipal. O sea, una complejidad enorme en torno a la infraestructura, ¿verdad? Por eso que tenemos que ver también el aspecto jurídico y hacer una titulación, por ejemplo, de todas las escuelas a las que le falta titulación,
y tratar de poner en orden ese papel para desde ahí empezar. La gente piensa que es la construcción nomás, y hay muchas que no es que no se quiera o no se pueda, sino que construir, sino que realmente legalmente nadie puede intervenir. Imagínate, legalmente nadie puede intervenir, Una pero así locura. funciona el sí. Y Luis, yo eh, también recuerdo que se había hablado mucho que, hablando de las reparaciones nomás, muchas veces por lo menos en las escuelas también en el interior o en las zonas más eh, que no son muy urbanas. O puede ser también cuando se involucra al padre, ponerlo, se juntan padres para hacer el techo. Y uno dice, bueno, si mi hijo va a estar bajo el techo, yo voy a hacer un techo bien para que no se le caiga ningún ladrillo, digamos. O sea, ¿cómo se le involucra a la comunidad también para esto, digamos? No depende de una empresa constructora que vaya a hacer la reparación en todos lados, me refiero, ¿verdad? No digo que esté mal que haga una empresa, me refiero nomás al involucramiento de la comunidad también es importante, ¿verdad? Desde la construcción. Siempre, de hecho, siempre ha sido así. Lo que ha funcionado las ACE y la transferencia a las ACE para que ellos puedan colaborar con aspectos que no son muy estructurales, digamos, ¿verdad? Porque cuando hay problemas estructurales es más difícil. Pero yo creo que eso tiene que seguir funcionando, porque te voy a poner un ejemplo: se rompió una ventana o hay que cambiar un foco o la puerta, y no va a ir una empresa constructora a hacer eso. Eso hace la familia y rápidamente se le da el recurso y tienen un recurso para gestionar esa reparación, ese mantenimiento cotidiano, ¿verdad? Porque Ujú, en ese mantenimiento también está después el que todo funcione bien. Ese es un primer nivel y yo creo que eso hay que seguir manteniendo. ujú, El problema de las construcciones cuando son más grandes, y claro, es lo que en algunos lugares ha pasado, y se hicieron con mucha sencillez y simplicidad. La escuela termina rajándose después porque el cimiento, porque entonces ahí sí ya hay que entrar en un nivel un poquito más eh, complejo de ingeniería, construcción, claro. de ingeniería, exactamente. Entonces ese ya es otro nivel, pero está muy bueno que siempre exista esa contraloría de los padres. O sea, que los padres, en el caso que no sean ellos los que construyen, porque ya excede sus posibilidades y sus capacidades, ellos sí sean los contralores de alguna manera de cómo va haciéndose el trabajo y si el trabajo se hace en las condiciones que se establece, porque todo está establecido, todo está escrito, cómo tiene que ser, lo que se tiene que hacer, y eso es público. O sea, yo creo que desde ahí lo que nos falta, y también es un problema de que todo está muy centralizado, nos falta más control de las cosas que hacemos, ¿verdad? Ujú. Cuando vino la pandemia y los chicos tenían que hacer sus tareas, se sufrió mucho con el internet y con el tema ahí sí se notó la brecha entre una escuela pública y privada, porque mi discusión acá siempre algunos me dicen, no, te fuiste a San Bernardino y tus hijos van a estudiar en una escuela pública. Y sí, mis hijos estudian y están de lo más bien, digamos, ¿verdad? Eh, pero realmente donde yo sí noté fue cuando vino la pandemia, porque recuerdo que acá nomás en San Bernardino era por WhatsApp, eran algunos, ¿y cómo van a leer por WhatsApp? Era imposible, ¿verdad? O sea, se perdieron 2 años ahí. ¿Cómo hacemos para nivelar esa brecha entre público y privado, digamos, en un caso concreto que es la conectividad, digamos, y después, bueno, en otras áreas, ¿no? Mira, es un tema genial porque si bien es de educación, no, su origen no está en la educación, ¿verdad? Este es un problema de la conectividad, es un problema de Paraguay, es un problema que trabajamos con una conectividad que es insuficiente. Entonces, incluso está conectada a la escuela, pero con megas inapropiados que hacen que no se pueda usar. Entonces, no es solo la conexión, sino la calidad de la conexión de la gente. Y ahí es un problema estructural del país que afecta a todos, afecta a todos. Eh, Hay posibilidad, hay mucha inversión hecha y hay para invertir más porque para tecnología hoy hay recursos, pero a mí me gustaría hacer un parate y ver qué hay y cómo lograr una cosa más simple. Es la apropiación del maestro de toda la tecnología que ya tiene. Ujú, Tiene, por ejemplo, se dotaron a más de 1.700 escuelas de como unos servidores locales
desde donde pueden sacar toda la información y nadie usa, por ejemplo. O sea, ni siquiera hace falta internet, porque ya hay un servidor ahí que tiene toda la información, que tiene todos los programas, que una vez a la semana se conecta y se puede actualizar. Entonces es mucho más práctico porque yo funciono offline. Es como si estamos conectados, pero estamos conectados a una red local, a una red de la escuela. Eso creo que es una gran solución para muchas localidades donde no va a existir la conectividad todavía y para otras también, porque el problema no es solo que esté la conectividad, sino cómo sostenés eh, una conectividad para 500 alumnos, para 500 personas durante la hora de mayor uso y frecuencia. Es decir, es compleja la escuela. Fíjate, por hablar, y voy a poner así muy entre paréntesis, en nuestra escuela nosotros tenemos tres líneas para que los chicos, y no somos 500, hasta 100 chicos en una, hasta 100 chicos en otra, hasta 100 porque se satura, no da. Estoy hablando del centro de la ciudad de Asunción. Entonces, la conectividad es una complejidad que no se va a resolver siempre con la conectividad o mejorando la conectividad. Cuando llegue eso, genial. Si podemos poner fibra óptica a todo el Paraguay, sería fantástico. Pero eso hoy no es una realidad desde lo público. A lo mejor la acción privada ya está en ese modelo más avanzado. Ahí es donde hay que estudiar qué es lo que es mejor y conveniente. Por ahora, nuestra idea es, como hay mucha inversión hecha en la estructura dentro de las escuelas, es lograr que el maestro se apropie de eso. Y una vez que aprendió y que sabe y que usa y que eso forma parte de su cotidianidad, dar tiempo a que se haga una red mejor de desarrollo de fibra óptica para todo el país a la que nos podamos subir. Pero mientras tanto, por lo menos el maestro se apropie de ese modelo que ya tenemos instalado en la mayoría, en un grupo muy grande de escuelas. ¿Qué, qué tipo de alumno queremos que salga de la escuela, digamos, de la universidad? Qué tipo de alumno, verdad? O sea, estamos buscando un alumno que sea productivo, hipercapitalista, estamos buscando a alguien que piense solamente y que parece que es un filósofo. ¿Qué es lo que estamos buscando, digamos? ¿Cuál es tu sueño, Luis? Decir, bueno, yo quiero que salga un niño, una niña de la escuela con este criterio, digamos, que esté preparado para qué. Mira, eh, en nuestra experiencia y lo que vemos que han hecho otros países es, si nosotros logramos que los chicos comprendan lo que lean y puedan pensar, es decir, poder tomar decisiones, estamos hechos. Porque a partir de ahí, después entonces el niño va a decir, yo quiero esto, o el adolescente o el joven va a decir, me gusta esto, me gusta aquello, y va a poder tener una estructura para tomar una decisión. Si logramos eso, yo creo que vamos a dar un salto gigantesco. ¿Es lo óptimo? Probablemente no, todavía. Pero en relación de dónde estamos y a dónde podemos llegar en este corto periodo o en este periodo mediano, porque yo pienso que lo que tenemos que planear nosotros ahora es a 10 años. En estos primeros 5 años, si los chicos comprenden lo que leen, estamos hechos, ¿verdad? Y Y si pueden se, tener un... se puede aplicar eso, Luis, ¿sabes por qué te digo? Eh, Porque vos hemos abordado muchos temas y algunos son, llamémosle, administrativos, digamos, ¿verdad? O sea, de reestructurar, gestión. poner acá, poner allá. Y yo digo, bueno, pues tengo un ministro, claro, un ministerio muy grande, tiene muchos colaboradores, no es que vos tenés que resolver todo, pero digo nomás, ¿se podrá hacer eso en la escuela pública? ¿Cómo haces en 5 años para empezar, por lo menos? Yo no sé si vas a lograr que en 5 años. Yo creo, nosotros, a ver, dos cosas. Muchos de estos programas están. Lo Ujú. que no ocurre es el recurso para poder sostener. ¿Y qué significa el recurso para poder sostener? Y tener los agentes, porque aquí hay un detalle muy interesante que nosotros queremos cambiar. La capacitación del docente para que funcione tiene que ser en territorio. Es decir, hay que ir a la escuela y estar con el docente. Y eso queremos desarrollar. Y si tenemos ese programa educativo donde de lectura y escritura con los agentes que van a lograr o que van a estar con el maestro para darle la capacitación en servicio, para lograr esos aprendizajes, yo creo que se puede conseguir, se puede conseguir. No es muy ¿Esos complejo. agentes quiénes serían? ¿Profesores que como que son personas que van a rediseñar o cómo serían esos eh, agentes?
ahí, por ejemplo, tenemos que trabajar con supervisores y las supervisiones tenemos que ponerle más personas más que le ayuden al trabajo o que le ayuden a esto. Por ejemplo, en las supervisiones que son las encargadas locales, regionales de la educación, ponerle un equipo técnico, una evaluadora, una orientadora, una psicóloga y 2 o 3 maestras que puedan ir a hacer este servicio, ¿verdad? Entonces nosotros iríamos a las escuelas a trabajar con los maestros. También no se descarta la cantidad de capacitaciones que pueda haber. Pueden haber capacitaciones, puede haber eh, encuentros, pueden haber Sí. círculos de aprendizaje, todo eso va a seguir, pero esto se va a mover si tenemos esa presencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, programas muy concretos con apoyo también de la tecnología en algunos casos, pero no de la tecnología digital solamente, sino a veces los libros, llevar libros, poner bibliotecas en las escuelas, organizar los clubes de lectura, eh, organizar actividades en torno a la lectura y a la comprensión, que no es solo lo que vas a dar en horas de clase, sino todo lo que vas a hacer fuera también. Va a haber una campaña y un movimiento grande en torno a motivar la lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces, todo el movimiento que se va a desarrollar en torno a las escuelas va a estar orientado a eso. ¿Qué es lo otro también, Leo? Hay muchas cosas para hacer, pero tenemos que elegir. No podemos hacer todo. No, Y eso claro. yo tenemos muy claro, pero sí vamos a hacer eje en esto. Incluso te digo más, está comprobado, y esto son años de investigación, que la persona que comprende o tiene comprensión lectora mejora su pensamiento matemático. Ujú. Claro, porque comprende, mejora su habilidad. Por supuesto. Entonces, solamente haciendo eso nosotros estamos mejorando también la calidad de la comprensión matemática. Entonces, fíjate cómo en un punto vamos a tocar y creemos que eso se va a expandir después a todos los otros sitios, ¿no? El Ministerio de Educación también regula a las universidades. Ese es un gran punto. Eh, hace algunas cosas como certificación de título o firma de títulos, pero no habilita, no evalúa, no acredita, ¿Y por qué? son ¿Y cómo? instancias que no dependen. ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, una cuestión de leyes, una cuestión de organigrama. Sí, una ley de cómo se organizó de una manera, se organizó de una manera increíble, porque el CONES, que es el consejo que regula, es un órgano asesor del ministerio, pero tiene autonomía. Ujú, Y hay un tema de la autonomía universitaria que se entendió y que siempre se estableció como independiente del ministerio por el tema de la autonomía, porque acá lo que marca en Paraguay la regulación es aquel que tiene o no recursos, y el que recibe libremente recursos se siente autónomo en todo, pero su autonomía es de recursos nomás. ujú. La ley le otorga un recurso inamovible a la Universidad Nacional, lo cual me parece correcto, pero eso no quiere decir que el ministerio pierde la rectoría de la universidad. Hoy lo que pasa en el mundo universitario, hoy lo que pasa en la educación universitaria, no pasa por el Ministerio de Educación. Es un problemazo porque ahí hay universidad de garage por todos lados y ya hemos visto públicamente que justamente leen y no entienden lo que están leyendo. A mí me contaba el Es otro un día problema. un señor que había un muchacho que estaba estudiando derecho justamente y si no llegaba a poder pasar, pagaba 2 millones y le hacían pasar, digamos. Entonces yo digo, bueno, y este mismo señor me decía, en mi país el colegio de abogados le hace rendir al abogado recibido para ver si puede ejercer, digamos, ¿verdad? Y si no puede, y si no pasa, le dicen, bueno, vas a hacer un curso de 6 meses o de un año, de 2 años, hasta que estés capacitado a ser abogado, digamos. Entonces, no hay control acá para las profesiones, digamos. Uno, no sé, ni abogado, médico, arquitecto, con lo que sea. De hecho, en otros países, la universidad te da el título, pero la habilitación para trabajar siempre te da el colegio, o de Claro, abogado, o de claro, psicólogo, o de médico. O exacto. sea, tenés que hacer algo más que haberte recibido en la facultad para poder tener la licencia de trabajo, que es muy distinto. Vos podés haber terminado y te recibiste, pero no tenés licencia de trabajo. Y eso es interesante de desarrollar y que los colegios de profesionales lo hagan, porque es una garantía también, ¿verdad? Ujú. Querido Luis, Pero en
Con la Sí, educación superior, es todo un capítulo muy, sí. pero muy importante donde el ministerio ha perdido rectoría. Y eso habría que recuperar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que hacer, no Hay es mucho, fácil, pero no es fácil la tarea. Te agradezco, Luis, por tu tiempo, muchísimo. Gracias por estar con nosotros aquí en Yandutí. Leo, un gran abrazo, un gran abrazo, un gusto. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.